La maldad de la dictadura cubana, descentralizar precios justo cuando la escasez domina totalmente. ¿Cómo están amigos? Bienvenidos a Noticias Importantes. Comenzamos. Una de las más recientes medidas de la dictadura parece apostar a un incremento de la inflación como medio para equilibrar el déficit fiscal. A veces es difícil saber si el gobierno cubano son muy incompetentes o muy malvados, pero eso es simple curiosidad. Lo trascendente es que sus decisiones siempre las termina pagando el pueblo cubano. Y nunca mejor usado el verbo pagar, pues pagar es lo que más tendrá que hacer el cubano ahora que ya no será el Ministerio de Finanzas y Precios quien fije el importe de la mayoría de los productos de venta minorista. Sorpresivamente, en medio de la creciente epidemia de miseria que azota el país, se descentraliza la facultad de asignar los precios en los comercios, dejándolo en las manos de los jefes de las cadenas de las tiendas y otras entidades afines. Hasta ahora, los precios los establecían usando algoritmos técnicos y directivas políticas, burócratas de medio pelo del Ministerio de Finanzas y Precios, sin interés personal en que fuesen altos, pues, de hecho, ellos también sufren la escasez y la carestía generalizada. Pero, tras la resolución 81 de 2022, los precios los establecerán unos burócratas, directores y administradores que sí tienen fuertes incentivos en subirlos, tanto como sea posible, ya que su remuneración personal depende de las ganancias que logren las tiendas. Este grupito de afortunados, que fácilmente podrán coordinarse como un cartel monopólico, obtienen patente de corso para, usando las tiendas del pueblo, exprimir al mismo pueblo bajo el paraguas del gobierno, supuestamente del pueblo. Y para que no queden dudas de la manga ancha que se le está dando a esta nueva clase social de privilegiados con derechos a vampirizar el bolsillo del ciudadano, en la presentación de la nueva norma se explica que, para poner precios, se establece que tomen en cuenta principios generales vigentes, con una evaluación integral de los costos y gastos con criterio racional y eficiencia, así como la correlación con los referentes del mercado. Este parrafito tiene dos claves. Primero, establece que se tomen en cuenta, no ordena, no regula, solo orienta cómo deben formarse los precios que se van a ofrecer al público, pero deja el mecanismo de elección de los jefes de las tiendas. Segundo, se acepta explícitamente una correlación con los referentes del mercado, lo que significa que los precios del mercado negro, que es donde únicos se forman los precios de oferta y demanda en Cuba, serán ahora un referente aceptable para las tiendas estatales, sálvese quien pueda. Si tenemos en cuenta que el gobierno es quien regula los precios en el mercado negro, entorpeciendo o facilitando el trasiego de las mercancías, y ahora acepta esos precios como correlación para establecer los de las tiendas estatales, lo que está haciendo es aprovecharse de la escasez que él mismo genera, algo bien malvado, y lo hace con tanta confianza en su control totalitario sobre la población, que apuesta a un incremento de la inflación como medio para equilibrar el déficit fiscal, aparentemente sin temor a que la gente se rebele. A mayores precios, más caro puede venderse la producción del Estado, mismo Estado que, por otro lado, se niega a indexar los salarios a la inflación, obligando así a los trabajadores a asumir íntegramente la depreciación monetaria. De esta manera, muchas empresas estatales que llevan años generando pérdidas se volverán rentables gracias a vender más caro. Bendita inflación. De todos modos, intentemos obviar la maldad de descentralizar los precios cuando la escasez es nota dominante, para poder analizar el razonamiento económico que sustenta la decisión. ¿Acaso el esperado aumento de los precios que provocará esta descentralización podría ser, a largo plazo, un shock positivo? Es muy dudoso, pues ahora será más cómodo para las empresas ganar eficiencia subiendo los precios que innovando, capitalizando o reestructurando su producción. Corrupción y coimas mediante se permitirá vender menos a mayor precio en lugar de vender más a menor precio. Los problemas estructurales de la economía cubana están en el lado de la oferta, y eso no se resuelve con un cambio en el de la demanda. La más que probable reducción del ingreso real de los cubanos a largo plazo será un problema añadido en la inadecuada estructura productiva. El castrismo, agobiado por un inaguantable déficit fiscal, en vez de encarar el problema asumiendo la inoperancia de su modelo y permitir que el país se transforme profundamente, quiere que las empresas estatales
pasen de ser subvencionadas por el presupuesto del Estado a ser subvencionadas por la inflación del pueblo cubano. La cuestión de fondo es que quiere emular a China, pero sin permitir que la gente se enriquezca e independice del yugo estatal. Por eso, las autoridades cubanas supuestamente descentralizan, pero no liberalizan, como los chinos, que es algo muy diferente. Descentralizar significa mover la toma de decisión de un funcionario a otro, lo que equivale a intentar salvarse cambiando de camarote en el Titanic. Hay que ser muy incompetente para no verlo o muy malvado para ignorarlo. Siguiendo con las noticias, éxodo del Mariel, 42 años después, la historia se repite. Precedidos de la mala fama que les endilgó la propaganda castrista, los primeros tiempos de los Marielitos en Estados Unidos fueron difíciles. Sin embargo, venciendo prejuicios, incomprensiones y trabajando duro, la mayoría logró abrirse paso. En medio de una estampida de miles de cubanos desesperados que huyen por mar y tierra buscando llegar a Estados Unidos, que parece competir con los éxodos de 1980 y 1994, el 15 de abril se cumplieron 42 años del inicio del puente marítimo de Mariel. El 15 de abril de 1980, Fidel Castro autorizó para que los cubanos radicados en Estados Unidos pudieran venir en embarcaciones a ese puerto, ubicado en el oeste de La Habana, a recoger a familias y amigos que quisieran irse de Cuba. La condición impuesta por el mandamás a quienes acudieron a Mariel fue que tenían que llevarse también en sus embarcaciones a elementos antisociales. Estos antisociales no serían solo los asilados en la Embajada de Perú en La Habana, que gradualmente iban regresando a sus casas con salvoconducto, sino también presos comunes, muchos de ellos criminales peligrosos y con problemas mentales. Fue el modo que halló el dictador Fidel Castro de salir del atolladero que le significaban las casi 11 de la embajada peruana en busca del asilo político tras su decisión, motivada por la soberbia de retirar la custodia de la sede diplomática. Fidel Castro, en una jugada maquiavélica y sucia, trataba de reparar el daño que supuso para la imagen del régimen, que supuestamente contaba con el apoyo de la mayoría de la población, los miles de cubanos desesperados por irse del país. Entonces, vaciando las cárceles de delincuentes y enviándolos a Miami, trató de convencer al mundo de que los que se oponían al régimen e intentaban escapar del paraíso revolucionario eran malhechores, rufianes, gente de baja categoría moral y pésima conducta social. Como si no bastara la humillación, Castro llamó al pueblo revolucionario a tomar las calles y mostrar su indignación con los llamados mitines de repudio. Desató un carnaval de infamias y vilezas contra quienes se iban. Y bien amigos, así vamos terminando las noticias importantes del día de hoy. Por favor, nos ayudarían mucho compartiendo las noticias y así poder informar a muchas más personas de la verdadera realidad en Cuba. Patria y vida mis hermanos, nos vemos en el siguiente